Parménides nació en Elea, hacia el 540 a.C. aproximadamente, donde residió hasta su muerte. Se dice que fue pitagórico y que abandonó dicha escuela para fundar la suya propia. Tanto la doctrina platónica de las formas como la metafísica aristotélica guardan una deuda incalculable con vía de la verdad de Parménides. Por esto es por lo que muchos filósofos y filólogos consideran que Parménides es el fundador de la metafísica occidental. 1. Parménides nos expone su doctrina, la afirmación del ser y el rechazo del devenir, del cambio. 2. Expone su doctrina a partir del reconocimiento de dos caminos para acceder al conocimiento, la vía de la verdad, y la vía de la opinión. 3. La vía de la opinión parte de la aceptación del no ser, lo cual resulta inaceptable, pues el ser no es. Ni el conocimiento, ni el lenguaje permiten referirse al no ser, ya que no se puede pensar ni nombrar lo que no es. Para alcanzar el conocimiento solo nos queda pues, la vía de la verdad. Esta vía está basada en la afirmación del ser. El ser es, y en la consecuente negación del no ser. El no ser no es. 4. La afirmación del ser supone al cambio, al devenir y a la multiplicidad. La afirmación del cambio supone la aceptación de este paso del ser, al no ser. O viceversa, pero este paso es imposible, dice Parménides, puesto que el no ser, no es. 5. El ser es ingénito. ¿Qué origen le buscarías? Si dices que procede del ser, entonces no hay procedencia, puesto que ya es. Y si dices que procede del no ser, caerías en la contradicción de concebir el no ser, como ser, lo cual resulta inadmisible. Y si dejara de ser, ¿en qué se convertiría? En no ser es imposible, porque el no ser no es. 6. El ser es entero, es decir, no puede ser divisible. Para admitir la división del ser tendríamos que reconocer la existencia del vacío, es decir, del no ser, lo cual es imposible. 7. El ser es inmóvil, no puede llegar a ser, ni parecer, ni cambiar de lugar, para lo que sería necesario afirmar la existencia del no ser, del vacío, lo cual resulta contradictorio. 8. El ser al que se refiere Parménides es material, por lo que difícilmente puede ser considerando el padre del idealismo. La afirmación de que el ser es uno, finito, parece indicar claramente una concepción material del ser. 9. La asociación de la vía de la verdad con el pensamiento racional, y de la vía de la opinión con la sensación parece poder aceptarse. Parménides afirma la superioridad del conocimiento que se atiene a la reflexión de la razón, frente a la vía de la opinión que parece surgir del conocimiento sensible. 10. Tradicionalmente se ha asociado este pensamiento con la crítica del movimiento, del cambio, cuya realidad había sido defendida por el pensamiento de Heráclito. Eterno. El ser debe ser eterno, porque si no lo fuera tendría un comienzo, y antes de este comienzo existiría el no ser, y decir que existe el no ser es una contradicción. Continuo. El ser debe ser absolutamente continuo o compacto, porque lo contrario sería admitir la existencia de espacios vacíos, es decir, algo que no es. Único. Si el ser fuera plural, cada cosa es diferente porque precisamente no es lo que son las demás cosas. Inmóvil. Este es un atributo del ser que se desprende de los dos atributos anteriores, la continuidad y la unicidad. Para que haya movimiento debe haber espacios vacíos, y esto desde el punto de vista lógico no es posible. La importancia que la filosofía de Parménides tiene para la filosofía en general del occidente europeo y para la filosofía actual, nuestra, es que él fue el descubridor de la identidad del ser, el descubridor de la identificación entre el ser y el pensar. Los eleáticos son los primeros en practicar la dialéctica, o sea la discusión por medio de argumentos. Parménides constituye toda una metafísica basada en sus descubrimientos del principio de identidad y la identificación entre el pensar y el ser. De modo que la importancia histórica es formidable. La importancia que Parménides tiene para la filosofía actual, es que el obstáculo fundamental que supone en nuestros días a que el pensamiento filosófico penetre en regiones más profundas que las regiones del ser, consiste precisamente en que desde Parménides, y por culpa de Parménides tenemos una concepción estática en vez de tener una concepción dinámica. Tenemos del ser una concepción dinámica, quieta.
Estas cosas que les hemos enumerado a ustedes como las cualidades del ser único, eterno, inmutable, ilimitado e inmóvil, que Parménides deriva del principio de identidad, nosotros las aplicamos a la substancia y a la esencia.